Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. La utilización del lenguaje es una poderosa arma de control. Ya hablaba Orwell en su novela 1984 de una nueva forma de lenguaje denominada la neolengua. La neolengua fue creada por el gran Estado al servicio del gran hermano para mejorar el control de todos sus ciudadanos. Esa neolengua hacía inviable otra forma de pensamiento que no fuese contraria al llamado pensamiento único. Ese pensamiento único era el que el Estado imponía. Y si nos fijamos hoy, también existe un claro pensamiento único. Y los gobiernos están legislando para evitar que la gente se desoriente de ese pensamiento único. Y es más, en el Estado español se va a legislar y regular para evitar que ese pensamiento sea demasiado disociativo de las ideas del llamado pensamiento único. Pero de eso hablaremos en su momento, cuando llegue, que llegará. La pluralidad de ideas es evidentemente lo que se trata de evitar. Aquella neolengua sustituía a la llamada viejolengua y estaba, como ya he dicho, orientada a evitar lo que se denominaban los crímenes del pensamiento. Los crímenes del pensamiento no es ni más ni menos que decir evitar el libre pensamiento. Sutilmente, y sin que lo notemos, se han incorporado nuevas frases o palabras dirigidas a suavizar ideas, y en otras ocasiones incluso a endurecerlas. Para ello, políticos, periodistas y toda suerte de sociólogos y psicólogos empresariales que inspiran sus palabras han diseñado un lenguaje basado en los eufemismos. Este lenguaje está destinado única y exclusivamente para el control de la población, como Orwell lo remarcaba en su novela. Pero os vamos a poner unos ejemplos, para que veáis y entendáis claramente de qué estamos hablando. Veréis fácilmente que cuando despiden a alguien ya no utilizan la frase «han despedido a tal o cual sujeto de la empresa». No, los medios de comunicación utilizan la siguiente frase: «tal o cual sujeto se desvincula de nuestro proyecto». Otra forma de control es crear en la mente del receptor la idea de la amenaza. Es, por ejemplo, cuando Obama afirmaba lo siguiente y decía: Corea del Norte iba a lanzar o va a lanzar un satélite montado sobre un misil, en vez de utilizar la palabra cohete y decir que ese satélite era un satélite meteorológico. Es como si el resto del mundo lanzase los satélites con cohetes, sistemas de propulsión distinto a los norcoreanos, y los norcoreanos utilizasen misiles. Suponemos que los surcoreanos utilizarán cohetes. Siempre, dependiendo de la situación en la que te encuentres políticamente correcta o incorrecta, esa utilización del lenguaje será de una u otra manera, o contra ti o a favor de ti. La crisis, ahora ya no las llaman crisis, las llaman desaceleración económica, y eso es una frase que cada vez se impone más. Los antiguos ejércitos, toda la vida se han llamado así, ahora son tropas de paz. ¿Cómo puede una tropa ir a imponer la paz? Las tropas impondrán la llamada Pax Romana, que era PAX, significaba la paz impuesta por las tropas que reprimían o impedían que aquellos pueblos conquistados se levantasen. Los mercenarios, que se han llamado así toda la vida, son llamados ahora fuerzas de liberación, o rebeldes. Los llaman rebeldes, cerrando de esa manera la posibilidad de que el receptor del mensaje pueda pensar que esos grupos de armados puedan estar pertrechados y financiados por potencias occidentales al servicio de intereses financieros. Fijaos cómo ocultan estas ideas. Mercenarios, fuerzas de liberación. A los recortes de los servicios sociales los llaman reformas de los servicios públicos. Fijaos, metiendo la idea en que solo es un ajuste, en vez de una clara reducción o eliminación total de esas prestaciones sociales. Cuando en las guerras se asesinan a civiles por anónimas bombas, lo llaman daños colaterales. Y las bombas las llaman misiles inteligentes. Es como si obligasen a la gente a pensar que la bomba buscaba entre la multitud al terrorista y al matarlo un insensato peatón se cruzó por el camino. Fijaos qué irresponsabilidad de aquel niño o anciano que se pone en medio de la bomba. Porque la bomba era inteligente. Y los daños son colaterales. El niño ha muerto porque fue un irresponsable al ponerse en medio.
entre el terrorista y el misil. Si te sube el precio de los bienes básicos de consumo, te lo van a llamar reajuste. Es como si alguna extraña pieza no estuviese bien ajustada y inteligentemente alguien la colocase en su sitio, como si alguna misteriosa y sabia mano ajustase esa maquinaria por tu bienestar. Ya no suben las cosas, las reajustan. Al despido lo llaman ahora flexibilidad, como si los trabajadores fuésemos juncos, maleables, en vez de personas. Una cosa curiosísima. Cuando los bancos están en bancarrota, dicen que tienen falta de liquidez. Eso suele suceder cuando tienen el llamado crecimiento negativo. Fijaos qué palabra. Es como si tú vas en tu coche y tu mujer o tu marido te dijese decelera. Nunca te diría decelera, te diría frena. Decir decelera es absurdo. Pues es lo que hacen, nos imponen una forma de pensar absurda. Y eso es lo que pretenden, y en muchas ocasiones con éxito. Eso de crecimiento negativo es que, además, es una palabra de lo más imbécil. Es como si una planta, en vez de surgir sobre la tierra creciendo de ella, positivamente, se hundiese en el suelo, teniendo un crecimiento negativo. Eso es absurdo. Por cierto, Irak jamás fue invadida. Irak fue liberada. Con bombas inteligentes, claro. El mundo islámico, o los llamados países del eje del mal, fijaos qué palabra, eje del mal. Así como que fuera una cruzada divina contra ellos. Bueno, pues ese eje del mal, aquellos que están contra sus modelos políticos se los llama disidentes. Pero en Occidente, a esos disidentes ya no se les llama así, se les llama antisistema, o de otra manera. Si te meten en la cárcel, lo llaman privación de libertad. Y ya no eres un preso, eres un interno. Es una cosa absurda. Y sin embargo ahí está. Los niños ya no son niños, son menores. Y los pobres indigentes. O sea, todo esto es alucinante. Intentan desvincular, sacar de nuestro cerebro esos axiomas que tenemos forjados y meternos unas ideas suaves, como que al darle vaselina, nosotros lo comprendemos, lo entendemos y por supuesto lo aceptamos. Y evidentemente las empresas, y continúo con ello, ya no se van a países del tercer mundo para explotar a sus desfavorecidos ciudadanos, con miserables sueldos y pésimas condiciones. Las empresas ahora se deslocalizan. Es como si fuera imposible localizarlas en este plano físico de la realidad. Como si hubiesen sufrido una desintegración. Se deslocalizan. Todo esto es un botón de muestra de cómo nos manipulan, de cómo manipulan nuestro pensamiento. Ese neolenguaje, que más que producirnos almorranas, ahora nos está produciendo hemorroides. Y no nos produce hemorroides, las padecemos. Fijaos atentamente en las noticias que leáis, en aquellas que escuchéis. Veréis cómo utilizan el lenguaje para haceros tragar con ruedas de molino. Bueno, yo desde aquí, pues nada más. Sin más deciros, desde Mundo Desconocido, que espero que os haya gustado y ya veréis, si estáis atentos, cómo vais a encontrar muchos ejemplos de los que os hemos dicho aquí y por supuesto muchos más. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.